No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila. Nosotros estamos planteando que el salario social y el planteo de emergencia tiene un poquito a arrimarse al mínimo vital móvil, que es una cuestión real por la pérdida del empleo, por la precarización real del trabajo. Hoy queremos particularizar en el Estado municipal, que ha dejado desatendida la cuestión social. Venimos distintas organizaciones planteándole a la municipalidad. Como intendente, cada mañana me pregunto, ¿está todo bien en la ciudad? Y la respuesta es no. Contanos, Laura, ¿cuál es el rol o la importancia de las mujeres que por sí de la economía se ponen excluidas dentro de la economía popular? Cuando la crisis avanza, cuando el ajuste se pone más duro, las que salen a enfrentar sobre todo esta situación de ajuste somos las mujeres, a parar la olla, a buscarle la tanga, a contener a nuestros jóvenes. Para nosotros es fundamental, digamos, que las mujeres podamos organizarnos, que podamos también pelear por nuestros derechos, y en este caso que poder estar como esta jornada nacional de lucha que está dando en todo el país, poder ser considerados trabajadores. El intendente tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de garantizar, digamos, respuestas políticas, de política pública para estos sectores, ¿no? Así que es por eso que se lo está reclamando que el municipio también adhiera a la ley de emergencia social en el país, ¿no es cierto? No puede ser que pase desapercibido, pase de alto esta situación. ¿Por qué? Porque la emergencia también hoy la requerimos en Córdoba. Emergencia habitacional, emergencia sanitaria, emergencia laboral, porque todos los problemas que estamos diciendo hoy los tienen los vecinos de Córdoba.